No. ¿Qué tal, amigos de Agave Lessons? Aquí tenemos a un gran invitado, al doctor Antonio Reyes Agüero de la Universidad de San Luis Potosí. Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Anita. Con mucho gusto aquí conectándome contigo y en esta actividad tan hermosa y tan necesaria que estás realizando. Pues esto de comunicarse y de comunicar acerca de los agaves, de la etnobotánica, de la botánica económica, de la agricultura, Antonio, es muy importante en un país como México con una gran biodiversidad y riqueza cultural y con grandes necesidades en este siglo y en este momento de pandemias en cuanto a que vamos a necesitar alimentos y a pensar de una manera pues diferente, ¿no es así? Sí, 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 realmente es como decíamos como decías hace rato, ¿no? Todos los problemas son una oportunidad y ahorita estamos en alguna que parece ser así como la piedra de toque de nuestra, al menos de nuestra generación, ¿no? De cómo vamos a sobrevivir. Sí, Antonio, pues yo te agradezco mucho tu tiempo y esto que has dedicado para mí. Yo sé que no va a ser la primera ni la última vez que va a haber una serie, porque tienes mucho que decir, Antonio, porque has estado publicando, pues como científico que eres, pero has estado también escribiendo en cuestiones de difusión en algunas revistas, pero a mí me gusta mucho la voz y sobre todo ahora que tenemos tu imagen y que se pueda compartir para mucha gente en español, no solamente en México. Pues, ¿quién eres tú? Me gustaría que nos dieras un resumen que vamos a estarte descubriendo poco a poco con otros podcasts. ¿Quién eres tú? Bueno, yo te conozco desde hace muchos años, cuando comenzamos a trabajar agaves, pero sí, por favor, quiero que tengas una autopresentación de ti mismo. ¿Quién eres? Muy bien, mira, yo soy, ya dijiste mi nombre completo, Reyes Agüero Juan Antonio. Sí, Yo nací en el Distrito Federal hace ya 56 años, pero realmente me crié michoacano. Me gusta mucho Michoacán, pero mi ascendencia familiar es del norte de México y siempre me atrajeron las zonas áridas, de tal manera que cuando terminé la licenciatura de biología en Morelia, ya por el 85, pues a los 8 días después de recibir mi carta de pasante me fui a San Luis Potosí, porque ahí en Salinas había un programa de becas muy interesante y ahí llegué a trabajar por primera vez con los magueyes, con el agave mezcalero, el agave sermena subespecie Crasispina, y de ahí me he seguido, ¿no? Me he seguido, en ese entonces fue cuando te conocí, claro. pasaste ahí a visitarnos y tú y yo, todo nervioso, tembloroso y con la boca seca, te expuse mi proyecto de evaluación de plantaciones de agave salmiana Crasispina. Y de ahí ha sido, digamos, un devenir, pues ya casi de 30 años de actividad profesional. Soy muy difícil para concentrarme en un tema, soy más bien disperso, soy muy, me meto en muchos problemas. Entonces, en esos 30 y tantos años, he hecho florística de zonas áridas, trabajé en una sierra en Charcas, San Luis Potosí, tratando de entender un poco cómo se trabajaba la taxonomía alfa, que se le decía en aquel entonces. Y luego en la tesis de doctorado trabajé proceso de domesticación de opuntia, también el nopal me ¿Cómo es muy no? atractivo. Trabajaste mucho Y tiempo, Puntia, ¿no es así? de hecho lo sigo trabajando, o sea, realmente Ah, yo nunca me he podido definir así como especialista, ¿no? A mí más bien me gusta ser pinche de todo, ¿no? Y no me gusta ser maestro de nada. Y entonces aquí en la Universidad de San Luis Potosí llegué en el 97, entonces ya tengo ya veintitantos años trabajando en este lugar pues igual con muchas actividades, realmente no es que sea yo especialista en agave, he mantenido el tema desde mi tesis de licenciatura, pero igual trabajo, como decíamos, con opuntia, con pinus, con efedra, con plantas útiles, con plantas comestibles, con mestizos, con indígenas. ¿cómo no? Últimamente he estado trabajando con escamoles, con la producción de escamoles acá en el altiplano, y también he empezado con mis alumnas, sobre todo mujeres, proyectos sobre la construcción de mariposarios, análisis de la diversidad de mariposas y la construcción de mariposarios.
realmente yo soy, como no soy especialista en nada, realmente soy el tipo de profesor con el que los alumnos llegan con una idea, porque alguien les dijo que yo soy muy facilito, y entonces me exponen y ya más o menos empezamos a platicar y digo, no, sí, sí le entramos. Oiga, profesor, es que mire que a mí me gustan los escamoles, y, pero, ¿y qué quieres hacer? Y por ahí me voy, ¿no? Entonces realmente soy muy facilito. Entonces, sin embargo, como eje de mi actividad profesional, mantengo los dos géneros más importantes para mí, que es agave y opuntia, y siempre he tratado de estar haciendo algo sobre ellos, ¿no? Aunque sea marginalmente, aunque sea de manera secundaria, pero aunque esté en otros temas de restauración ecológica o de flora urbana, siempre mantengo algo, ¿no? Siempre tengo alguna Claro. idea lista para cuando aparece algún estudiante, ¿no? Y que no sepa exactamente qué quiere. Y entonces ya le digo, oye, ¿qué tal si nos ponemos a contarle las espinas a los nopales las espinas a los magueyes? Y siempre hay algún loco que acepta, ¿no? Entonces, pues No, pues así voy. has desarrollado muchos estudiantes. Yo recuerdo haberte leído cosas, no solamente cuando comenzaste de mezcal en el altiplano, sino todo este recorrido que dices, pero con opunte y luego con agave, siempre con plantas útiles alrededor también de, y luego fibras, y luego pulque, y luego te leí algo de dalias. Entonces, me gusta mucho tu punto de vista porque amplías, no te quedas con algunos gaps, sino pones mucha luz alrededor de las plantas y no dejas esas zonas grises oscuras que a veces quedan en los biólogos que van meramente o puramente sobre un objetivo target o concreto, ¿no? Sino que amplías. Entonces, para los que nos gusta la agricultura o los que trabajamos con agricultura, con ecología, con la misma, los mismos antropólogos pueden, con tus datos, pueden hacer un gran, pues yo no quiero decir adiciones, pero sí meterse y profundizar sus trabajos con más seriedad, sobre todo cuando se trata de etnobotánica. Entonces, pues yo te felicito, Antonia, a mí me da un súper gusto que estés aquí en esta sesión de Agave Lessons, este podcast que la voy a aprovechar apenas con el inicio para darte a conocer como un personaje de la agavecultura de México y que, bueno, pues tenemos la suerte en esta cuarentena de que estés más quieto ahí en tu oficina y que no andes en campo, porque yo ya te he perseguido mucho por estos meses, pero platícame, ¿qué es lo último que has hecho? Porque ya dijimos, es pulque, mezcal, fibras, escamoles. ¿De qué quieres hablarnos esta vez? Porque hay cosas que tú has trabajado con un doctor Aguirre desde hace años, Ujú. sobre todo porque tú conoces muy bien esta región donde te has movido más de 20 años. Tú te moviste de Morelia, pero para integrarte a una, pues a una región en donde has aportado mucho y has contribuido mucho. ¿De qué te gustaría que habláramos en este primer podcast contigo, con este personaje que eres tan interesante? Pues así como es mi personalidad, podemos hablar de fibras, pero a partir de ahí podemos cambiar para otras cosas, ¿no? Como los Sí, me encanta. escamoles, ¿no? Entonces, Sobre, ¿sabes por qué? Déjame decirte por qué de fibras, porque justamente en todos estos podcasts no ha habido quien nos hable de fibras porque es el lugar que he preparado para ti, para fibras. Entonces, pues adelante con fibras. mira, la historia sí, es simpática. Una de las regiones donde también he trabajado, zonas áridas, es la región de Ixmiquilpan, Hidalgo. Allá fui a dar por mi proyecto sobre los nopales y viví un buen rato ahí en San Andrés de Boxta con doña Felipa y en varias comunidades ahí otomís. Y cuando estaba trabajando con el nopal, me sorprendía todo lo que hacían con el maguey, ¿no? Y claro, Claro. reconocía ahí a mis agaves almianas y tomábamos aguamiel y pulque. Y entonces son de esas cosas que ahí van quedando. Y un día, como te decía hace rato, yo soy muy profesor y aparece una chica, Alicia Reyes Amilpa, ahorita estudiante de doctorado, y me dice, oiga, profesor, yo quiero trabajar en campo porque me gustan este,
trabajar con la gente. ¿Y qué estudiaste tú? Pues yo soy diseñadora industrial. Y tú, ay, qué diablos le pongo a ser una diseñadora industrial. Y pues ya empecé a platicar. ¿Y, ¿y qué conoces tú de plantas, digamos, de esto, de aquello? Y pues puras generalidades, ¿no? Y luego me dice, pero fíjese que en mi servicio social trabajé el zapupe en la Huasteca. Y qué es el ¡Guau! zapupe? Ah, pues esto, esto, esto. ¿Y qué hiciste? Pues no investigué esto. Le digo, oye, ¿y te interesaría trabajar con fibras, con los ñañú de Hidalgo? Pues si usted dice que sí. Entonces, a partir de ahí, pero lo que te quiero platicar es que normalmente trato de ver qué es lo que quiere el alumno y adaptar, digamos, su preparación, su conocimiento sobre algún tema. Entonces, a Alicia le propuse el asunto de las fibras y yo ya tenía, digamos, una idea un poco, general de lo que quería hacer y ya lo planteamos, preparamos el proyecto y la verdad es que salió muy bien. Así en términos generales, en Ixmiquilpan hay dos especies, agave salmiana y agave mapizaga, y de esas dos especies se derivan, al menos para fibras, cuatro variantes Sí, que reconocimos: Chamonix, Mayé, Ituí y el cenizo. Pero una cosa también interesante es que Ixmiquilpan tiene dos ambientes generales: el Valle Alto del Mezquital, donde prevalecen las condiciones de lo que uno lee de lo que era el mezquital en los años 40, 50, y también la parte baja del valle, que es en donde se recibe todo este caudal de agua que viene del Valle de México y que se convirtió en una zona agrícola, en un vergel. Entonces, es bien interesante porque los metepantles arriba siguen siendo los tradicionales y abajo se adaptaron a la situación ahí del riego. Y en ambos puedes tú ver magueyes. Entonces yo lo que yo había visto es que en el Valle mira. Alto Mezquital había más diversidad de magueyes y abajo había menos diversidad de magueyes, y en los dos tejían fibra. Y entonces la pregunta era, ¿la fibra será igual arriba que abajo? ¿Será igual de flexible, de larga, Sí, de blanca, etcétera? Y a partir de ahí hicimos ese trabajo. Y luego Gentry, en su famoso libro, siempre planteaba que hay diferencias entre las fibras de las pencas nuevas, la cerca del del cogollo, cogollo. y las viejas, y luego dentro de las hojas había diferencias entre las fibras de la parte central a las fibras marginales. Y entonces todo esto lo pusimos así como en un diseño de muestreo, y luego pues con la gente, ¿no? Con la gente ir a platicar y cómo le hacen, cómo obtienen la planta, etcétera. Todavía hace todo lo que es etnobotánica, ¿no? Y sobre todo que la chica, igual que yo vivía ahí, pues ella también se quedó a vivir ahí con doña Felipa, y doña Felipa pues la paseó por todo el Valle de Mezquital, por la parte alta, por la parte baja, etcétera. Y así obtuvimos, digamos, una muy buena tesis de maestría, y ahorita estamos ahí con los artículos, ¿no? Tratando de llamar la atención sobre las fibras de los magueyes, porque como tú decías, es un tema un poco marginal. Si tú buscas ahí información reciente sobre fibras, realmente no es tan Claro que reciente, no. ¿no? No, claro que no. Y déjame decirte algo, ese valle es muy importante, no solamente para agave, sino para las 2 cosas que hablas de tipo de agricultura y, Sí, lo que queda, no solamente de la cultura, ñañú se llama, ¿verdad? ñañú, sí. Sí, y que es muy importante y que recuperaron. Yo leí uno de los artículos. Eh, y bueno, pues con este antecedente que tú das de tus alumnos, que hay una motivación y que hay una parte también de fortaleza de algo que ya conocen ellos, pues entonces los encarrilas, los encauzas, los guías como por un río donde a ellos les gusta correr, ¿no? Sí, En así es. entonces, ella trabajaba con zapupe y se fue a esta región, y ahí comenzaron. Y entonces encuentran esta diversidad, pero esto fue en Salmiana, y hablas de 4 diferentes cultivares. Y en Mapizaga también había otro, ¿no? Bueno, Mapizaga está dentro de la serie salmiana, o sea, Sí, del están grupo Salmiana, emparentados. sí. Sí, entonces por eso de ese grupo, esas dos especies son del mismo grupo,
y tú sabes que tienen ahí cierto parentesco. Y entonces, del agave mapizaga está la variante Mayé, o como le decimos en el altiplano, el penca larga, y del agave salmiana está el chino cenizo y el chamois, y de la subespecie agave salmiana, subespecie cresispina, está el ituí, y de los cuatro obtienen fibras. Ah, ok. Más o menos así es el panorama taxonómico, ¿no? Es mucho más complejo. Claro. Ya antes habíamos hecho un trabajo ahí con otro alumno, Jorge Mora, sobre el proceso de variabilidad morfológica en función de la domesticación, y hay muchísimas más variantes ahí entre los ñañú, pero dentro de esa diversidad, esas cuatro son las preferidas para fibra. Por eso trabajamos con ellas. Sí, algo que me llamó mucho la atención, es que ustedes ponen muchos detalles, tú, Antonio, porque como tienes tanta experiencia ya, entonces no se te van los detalles con respecto a las plantas y a estos detalles que uno anda buscando muy hambriento en la información, porque no vas a decir que no, pero hay muchos trabajos en los cuales se habla de pulque y no se dice de dónde se recolectó, en qué tiempo, a qué hora. O sea, no hay detalle. O no se habla de los agaves, por ejemplo, esto que tú dices, si eran estos sondeos de si son hojas bajas, si son hojas del cogollo, si son plantas que ya habían terminado su ciclo para la producción de pulque y de ahí se extrae la fibra, o si son plantas que no se van a utilizar para pulque y si se cortan solamente las fibras. Entonces, ese tipo de detalles son muy importantes porque cambian muchas cosas en términos de datos, en términos de estar siguiendo cultivares. Entonces, ¿ustedes trabajaron ahí de qué año a qué año, Antonio? Mira, yo llegué por ahí la primera vez cuando los nopales, trabajé por ahí del 2002, no, como del 99 al 2002. Luego otros alumnos han estado trabajando por ahí, pero en el caso particular de Alicia ya llegó como en el 2012, 2013, estuvo trabajando ahí con doña Felipa. Este, Fue más o menos ese tiempo y ya teníamos un esquema general de cómo estaban ahí lo de los magueyes. Realmente no creas que uno, digamos, tú también haces mucho trabajo científico, realmente vamos trabajando en buena medida, probándonos y cometiendo errores y siguiendo cierta intuición y escuchando a la gente y escuchando a los alumnos sobre todo, ¿no? Yo realmente quiero y aprecio mucho a mis alumnos y siempre les digo que mi propósito es que terminen mejor que uno y a mí me gusta pasar de ser director a terminar como asesor y al último terminar como alumno, ¿no? Es decir, a mí me gusta Claro, decirle al alumno que debe haber en los 2 años de la maestría o en los 4 del doctorado debe haber una voltereta en claro. donde yo empiezo como el supuesto experto, los meto en un campo que ni él ni yo entendemos y que al final yo termino preguntándoles, ¿y cómo lo hiciste, no? Entonces, Es un poco de Freire, ¿eh? Eso. sí, no sé, bueno, yo lo hago así como muy intuitivo y realmente me ha funcionado. Y entonces, sí, uno, como tú dices, ya tiene una idea leyendo a Gentry que debe haber variabilidad entre las fibras, que debe haber variabilidad dentro de las especies y subespecies y variantes. Y luego cuando va uno a campo y ve que hay magueyes arriba y magueyes abajo, pues como que vas armando un poco ahí el Sí. cuadro, ¿no? Claro, sin que sea así como una obsesión estadística, ¿no? No, no. Yo les genero muchos dolores de cabeza a los estadísticos porque soy de los que primero hacen las cosas y luego veo a ver cómo diablos las arreglo, ¿no? Y si hay que meter o que hay que sacar, pues ya. Entonces, más o menos así es como trabajamos, es decir, sin perder el objetivo, el problema, pero a partir de ahí la posibilidad de hacer todas las combinaciones que Sí, quieras, ¿no? pero a lo que yo me refiero, y no es es un halago fácil, es que como estás conviviendo con la gente que produce, como generas el contacto con los que están ahí, hablas de una señora Felipa, y bueno, pues eso es como una botánica en cooperación. Es decir, tú estás ya integrado a esa manera en que ellos trabajan, hablan, comparten.
sea el maguey o sea el nopal, pero tú ya estás ahí, ya tú ves muchas más relaciones, entonces integras a tus alumnos, ¿no? La otra Sí. cosa es de que no sé para qué era utilizada esa fibra, no nos has dicho todavía. Fíjate que esa es la parte interesante. Cuando uno entra a revisar el mundo de las fibras en los magueyes, bueno, y en muchas otras plantas, casi siempre el punto va hacia cuestiones del aprovechamiento industrial, que no es menor y que es muy importante, la verdad, ¿no? Eso es bien atractivo. Pero precisamente cuando empecé a trabajar en el Valle del Mezquital, al final del siglo XX, yo veía a las doñas que siempre estaban tejiendo, traían una bola de hilo ahí en el hombro y su malacate, y platicaban y chismeaban y me llevaban a los nopales, mira este nopal, y ellos teje, 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 ¿no? Y entonces, pues eso obviamente te llama la atención. Y luego andabas en Ixmiquilpan buscando ahí la comida o buscando, comprando cosas, y veías a la gente, sobre todo a las mujeres, con un elegante manto de blanco sobre la cabeza, este, y, oiga, ¿qué es eso que trae? Es un ayate, Un ayate. y ayate, ¿y de qué está hecho? Pues de fibra entonces ya conecté, lo que tejen las doñas son ayates, ¿no? Y luego ya me empecé a fijar que la gente iba al mercado y llevaba su ayate y lo usaba como bolsa, y nunca les faltaba un ayate, y luego una vez me tocó una boda ahí en Ixmiquilpan y me acerqué de curioso, y la novia iba con un velo de ayate blanquísimo, hermoso. Así es, Mira, yo me acerqué ahí a felicitar a la novia, pero nomás para ver el ayate. ¡Oh, qué bonito! Y entonces a partir de ahí me enteré que, qué digamos, que el lindo. ayate es una pieza importante, interesante, que está siendo desplazada por ayates de plástico, y que la gente, digamos, la usa. Entonces, todo el trabajo que se hace de la fibra es básicamente para hacer ayates. Hay ayates de lujo, hay ayates de trabajo, de tal manera que hay ayates gruesos, oscuros, resistentes, y hay ayates delgados, blancos, muy elegantes, ¿no? Y todo Wow, lo que pueda haber en medio. Entonces, a partir de ahí, pues uno oiga, doña Felipa, y a ver, platíqueme de esto, platíqueme. Y ya con doña Felipa, realmente doña Felipa es mi maestra de campo, ¿no? claro. Y a partir de ahí, pues yo, digamos, son de las cosas que te digo, que te quedas ahí con esas cosas, y cuando aparece una chica egresada de diseño industrial y quiere trabajar con ellas, pues le planteas eso, ¿no? Y afortunadamente, pues con Alicia se dio el asunto, y pues ahí empezamos a trabajar. Y luego el equipo es muy importante, invité a una antropóloga, mi amiga Anushka Van Hoff, que es una holandesa que vive aquí en México desde hace mucho tiempo, y con ella pues fuimos haciendo ahí un muy buen equipo de trabajo para analizar todo esto, ¿no? Oye, Antonio, pues eso de los ayates de las mujeres y luego de esta relación, no sé, no me trato de recordar el nombre. Hay una diosa y otras diosas que van a la guerra con un tocado en el cual tienen pues no un ayate, pero un instrumento para tejer, para hilar. Ahí si me agarras Entonces, en curva, fíjate, mira, ahí, 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 sí, hay que buscar hay que yo escarbar esa beta. sí, yo te la puedo pasar, pero eso que tú describes de los ayates, de todos los colores, fineza, acabados, pues yo creo que eso es muy importante. No sé si haya una documentación que ustedes hayan hecho con todo y las imágenes, pero eso es un rescate de patrimonio, pues yo creo que muy importante, ¿no? Sí, fíjate, curiosamente casi no hay nada sobre eso, ¿eh? Yo no Con había Alicia, oído así. con Alicia preparamos 4 artículos, dos sobre fibras, digamos, sobre la parte de la caracterización física, su largura, su anchura, la resistencia, el color, la fineza. Pero Alicia, como buena diseñadora, también se sentó mucho tiempo con doña Felipa y con otras tejedoras para preguntarles, primero, cómo obtenían la fibra, o sea, cómo era el trabajo mecánico, cómo diseñaban sus instrumentos,
Y una parte bien interesante es cómo se hace un ayate. Y entonces, afortunadamente, lo hizo de tal calidad que ahorita tenemos de hecho ya tenemos el artículo aceptado en una revista, me parece, portuguesa. Ahí enviamos cómo se hace el ayate. Y lo que te quiero comentar es que cuando estábamos en la parte de armar la discusión de ese artículo, pues no encontrábamos con quién discutir o cómo discutir. Claro, terminamos discutiendo con el telar de cintura, con los tejidos oaxaqueños de lana, con los tejidos de algodón de otros lugares, porque hay, por supuesto, alguna similitud, pero no encontramos, digamos, cómo discutir los tejidos artesanales con fibra de maguey. Y entonces fue un poco sorprendernos que una pieza tan importante y tan frecuente en Hidalgo, pues a nadie le había llamado la Fíjate atención. nada más. Entonces, ya tenemos te digo, esos dos artículos que espero pronto salgan. Primero, el cómo se obtiene la fibra, cómo se prepara la fibra para tejer, y luego propiamente el tejido, ¿no? Obviamente ahí Alicia, como buena diseñadora, pues, tuvo mucho mejor manera de expresar su conocimiento y de presentar los resultados. Y Anushka, como antropóloga, pues nos ayudó, perdón, nos ayudó mucho a esa parte que luego a los biólogos nos hace falta de cómo entender las acciones y los pensares de la gente, ¿no? Entonces creo que salió muy bien. Pero sí es una pieza que no es muy mencionada. Ay, Antonio, pues yo te felicito, me encanta este tema y los ayates, pues es muy importante si lo ves ahora como más en la condición de género, como este tipo de divinidades, género, Sí. mujeres en México y que todavía existe, yo creo que se puede rescatar. Oye, pues tenemos que cerrar este podcast video Qué lástima. y vamos a dosificar este tipo de presentaciones porque yo no creo que puedas tener 5 o 6 podcasts o videos, sino muchos más de todo lo que has hecho y de lo que pudiera ser el aporte, no solamente en fibras que van a venir probablemente si tú nos das permiso y si me das tu tiempo para poder llevar a cabo estos podcasts, estos hallazgos, porque siguen pues todas tus cosas que has hecho con otras fibras, con pulque, con mezcal. Y a mí me encantaría, si tienes fotos, pues que pudiéramos alguna vez aquí, ya que sea más ducha yo en esta técnica de Zoom, videos y fotos, que lo pudieras compartir de tus Muy fotos bien. cuando iniciaste con mezcal. Pues te mando un gran abrazo, Antonio, y yo creo que para la próxima comenzamos un poquito hablando de lo que sigue de fibras. No se pierda, por favor. ¿Quieres dejar un Dale, pues. mensaje al auditorio que nos va seguramente a seguir, sea en YouTube o en podcast en Anchor? Ay, soy muy malo para los mensajes, pero lo que pudiera decir es que realmente te agradezcan esta labor que estás haciendo de difusión. Yo creo que al menos yo estoy en esa parte de la edad en donde ya me preocupa no solamente el artículo científico que tiene que publicarse en el journal, ¿no? Sino también ya me preocupa esta parte de la difusión, ¿no? De la divulgación del conocimiento. Y a mí me gusta más la difusión escrita, como decías hace rato, estoy en esa fase, pero realmente creo que el trabajo que estás haciendo de difundir de manera audiovisual es invalorable y ojalá que tengas mucha gente que te sigan y que la gente aprenda y creo que de esa manera nos vamos a retroalimentar. Este, Ese es el mensaje que yo mandaría, ¿no? Y en el que aprovecho para felicitarte por esta labor que estás haciendo. Muchísimas gracias, Antonio. Pues a mí es un placer que podamos promover todo esto a otros estudiantes y estoy de acuerdo contigo. Vamos a seguir platicando. Gracias. Adiós, que Que estén tengas muy bien. buen día. Un abrazo Adiós. y cuídate mucho. Nos cuidamos todos. Hasta luego.